Nos encontramos precisamente acá en sector 2 de Chatinap III. Es una gestión que la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché ha realizado a través del Ministerio de Educación y hoy pues se viene a hacer entrega de los mobiliarios para la escuela que funciona en este sector. Y hoy se encuentra con nosotros la directora de este lugar. Venimos a verificar la entrega y que consiste en mesas bipersonales con sus respectivas sillas. Para el nivel preprimario también vienen hexagonales, también viene un organizador y también una mesa de trabajo para el docente, que es lo que hoy se viene a entregar. Entonces nosotros venimos a confirmar la entrega y que es una gestión que se ha realizado al Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces en esta oportunidad nos sentimos muy contentos de poder hacerles entrega aquí a la comunidad. Se encuentran también los padres de familia en esta oportunidad y creo que esto les va a servir bastante a los niños, ya que es una escuela que en realidad lo verificamos, sí lo necesita y verá, y que hoy se le está haciendo entrega a ellos. Agradezco a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que Él tocó el corazón de los de la MUNI y los del Ministerio de Educación de haber tomado esta escuelita. Esta escuelita ya lleva funcionando casi 12 años, pero lamentablemente no se ha llevado a la construcción, pero esperamos esta vez que sí, y agradezco a nombre de la comunidad, a nombre de los consejos, de los niños y también del personal docente de esta escuelita por la donación de estos muebles que nos dieron. Es bastante apoyo para nosotros, ya que en esta escuelita hay una necesidad pero inmensa, ¿verdad? Entonces, gracias a la municipalidad y al Ministerio de Educación por este apoyo que nos han brindado. Yo sé que nosotros no podemos pagarles, pero yo sé que Dios es tan grande y tan poderoso. Él los va a recompensar en una manera especial. La MUNI nos está cumpliendo, nos está escuchando nuestros ruegos, pues porque hace muchos años que la escuelita está sin nada, ¿verdad? Pero ahora, mire, vemos pues que hay demasiado apoyo y ayuda, ¿verdad? Porque miramos que ya vinieron los pupitres, escritorio de los niños, y acá pues el vicealcalde don Miguel Medrano, él nos compromete o nos dijo que sí, ya para el otro año pues prometen construir 2 aulitas. Pues eso nos alegra bastante por los niños, no por nosotros, por los niños, y de verdad no tenemos palabras como agradecerlo.